Alejo comprendía que aquel día, inquieto desde su comienzo, ya estaba preparado. El destino le había enviado señales, pero él las había ignorado. Ese día representaba la culminación de una serie de silencios y malentendidos con su esposa, Ana. Su historia de amor había comenzado después de la desmovilización de Alejo. Tras cumplir con su servicio militar y regresar a su ciudad natal, visitó su antiguo club deportivo. Allí lo convencieron para participar en una competición regional. Al obtener el primer puesto en su categoría de peso, Alejo se dio cuenta de que ya no era apto para el deporte de alto rendimiento, quizás solo para la defensa personal. Por eso, a pesar de las insistencias, dejó el deporte. Alejo vivía con sus padres en una casa amplia, con un pequeño terreno. El encuentro con Ana sucedió en una cafetería. Ella trabajaba como secretaria de un directivo en una empresa privada. Alejo, con su título de ingeniero tecnólogo, había acudido a solicitar empleo, pero llegó en la hora del almuerzo. Decidiendo esperar, entró en una cafetería cercana. Allí la vio a ella. La casualidad quiso que compartieran mesa y entablaran conversación. Ana era una mujer atractiva, con una voz suave y agradable. La entrevista de trabajo resultó exitosa, más aún porque la realizó el fundador de la compañía, amigo del entrenador deportivo de Alejo, ya que el director estaba de vacaciones. Conectaron rápidamente y Alejo fue contratado. Al despedirse, el fundador le pidió a Alejo que no mencionara su encuentro a nadie, para evitar envidias e intrigas. En una oficina, el compañerismo es inevitable, y no siempre placentero. Al salir del despacho, Alejo se dirigió al departamento de personal y entregó a Ana su solicitud firmada. Aunque los expedientes personales generalmente se elaboran solo para empleados públicos, en esa organización comercial, por iniciativa del fundador, se hacía para una categoría específica de empleados. Así, Ana supo del nuevo empleado, un joven agradable y sin compromisos familiares. Además, al notar la ausencia de anillo de bodas en el dedo de Ana, Alejo la invitó a una cita. Así comenzaron sus citas. 6 meses después ya vivían juntos en el apartamento de Ana, cerca de su trabajo. Un mes más tarde, Alejo le propuso matrimonio, y Ana aceptó. Los padres de Alejo lo tomaron con calma. Su padre solo comentó que era su vida, pero que siempre estarían dispuestos a ayudar. 3 años pasaron. Durante ese tiempo, Alejo trabajó en diferentes puestos relacionados con la producción y podía sustituir a cualquier especialista. Para celebrar los 9 meses de funcionamiento de la empresa, el fundador decidió organizar una reunión general. Ana se encargó de la organización. Alquiló un salón con capacidad para todos los empleados. El director general presentó un informe ante el fundador y el equipo. Después del informe, estaba previsto un cóctel en la cafetería situada en el sótano. 7 días antes del evento, Alejo notó que Ana se había vuelto distante, empezaba a quedarse más tiempo en el trabajo, aunque Alejo, trabajando en la misma empresa, sabía que no había ninguna razón para ello. 11 días después, se dio cuenta de que el nuevo subdirector de producción, Arcadio Davidovich, también se quedaba con Ana. Unificó todas las piezas del rompecabezas y, aprovechando un momento oportuno, apartó a Arcadio. Conteniendo sus emociones, le advirtió que si volvía a acercarse a su esposa, las consecuencias serían desagradables. En la sala resonaban los brindis por el equipo y el director, creando un ambiente festivo. Alejo quiso invitar a Ana a bailar, pero Arcadio se le adelantó, abrazándola con una sonrisa. Alejo, sin poder contenerse, se acercó, apartó a Arcadio y aprovechó la ocasión para reafirmar sus derechos. Le recordó su advertencia, apenas pudiendo ocultar su creciente irritación. Ana, desconcertada, declaró indignada que nadie podía prohibirle bailar. Arcadio, percibiendo la tensión, secundó sus palabras, intentando ignorar la mirada insistente de Alejo. Se generó una atmósfera de incomprensión y Ana volvió a bailar con Arcadio. Alejo, consciente de que la situación empeoraba, se dio la vuelta decepcionado y abandonó la celebración. Al salir a la calle, tomó un taxi y dio la dirección con precisión. Sus pensamientos divagaban,
recordando el apartamento de Ana, mientras su propio apartamento de una habitación se sentía vacío, como un símbolo de su perdido hogar. Tras la ruptura con su esposa, los encuentros en el trabajo se hacían inevitables, y el deseo de evitar a Arcadio solo empeoraba las cosas. Alejo comprendió que alguien tenía que irse, y por difícil que fuera, ese alguien debía ser él. Alejo apenas había entrado en su apartamento cuando sonó el teléfono. Era Ana. Respondió brevemente, confirmando su presencia, pero la conversación terminó rápidamente. Mientras recogía sus cosas, prestó especial atención a sus documentos, preparándose mentalmente para cualquier situación. Al caer la noche, Ana, ebria, entró en el apartamento. Apenas se quitó el abrigo, comenzó a reclamar, acusándolo de ser un hombre rústico y falto de modales. El evento que habían asistido era todo lo contrario a lo que ella esperaba, y afirmó que entre los invitados solo había personas educadas de las que él debería aprender. Alejo, sintiendo la tensión crecer, le replicó preguntándole si él debía coquetear con otras mujeres. Ana, a su vez, le recordó que había bailado con Arcadio, poniendo en duda su confianza en su fidelidad, incluso insinuando las infidelidades de él en el trabajo. Cada reproche echaba más leña al fuego. Alejo mencionó los rumores que circulaban en la empresa, sobre cómo ella se marchaba con él después del trabajo, sin esperarlo. Ana, cansada de discutir, declaró que estaba harta de explicarle nada en su estado de embriaguez. En sus palabras se deslizó la idea de repensar su matrimonio, una insinuación de que tal vez aún no había disfrutado lo suficiente. En ese impulso sincero se sentía una profunda brecha entre ellos, y Alejo comprendió que había llegado el momento de replantearse su relación sin dejar ninguna posibilidad de reconciliación. Ana quiso replicar, pero al oír hablar de un posible divorcio, decidió no arriesgarse. Ella no quería el divorcio. Le agradaba la compañía de Arcadio, pero comprendía que no podía existir ninguna amistad entre un hombre casado y una mujer casada. Cualquier amistad de ese tipo fácilmente se convierte en algo inaceptable. Además, Arcadio no le atraía como hombre, simplemente le gustaba conversar con él. Pero la partida de su marido de la fiesta seguramente no había pasado desapercibida, y alguien se lo contaría. Durante un descanso en el baile, empezó a llamar a Alejo, pero comenzó la conversación de forma incorrecta y él colgó. Las siguientes llamadas no dieron resultado. Alejo no contestaba. Ahora se arrepentía de haberle gritado. Después de que Alejo se fuera, ella no volvió a bailar ni a hablar con Arcadio. Al día siguiente, era sábado, aunque Alejo había dicho que estaría en el trabajo hasta la hora del almuerzo. A esa hora regresaría, y hablarían con calma. Y con Arcadio debía acabar su comunicación. Ana fue al dormitorio y descubrió que Alejo había retirado todas sus pertenencias. Quiso ir a hablar con él, pero lo reconsideró. Tenía que esperar a la mañana. Tenía que buscar urgentemente la manera de reconciliarse. Ana sabía que los rumores, que se propagaban instantáneamente por la oficina, podían dañar su matrimonio. A la mañana siguiente, Alejo se levantó temprano, desayunó y fue a trabajar. Tenía previsto controlar la reparación de la prensa. La necesitaban para el lunes. El proceso tecnológico se detendría sin ella. Alejo había advertido a Arcadio que no se podía explotar la prensa de esa manera sin mantenimiento. Habían escrito una nota informativa al respecto. Alejo sabía que el director la había leído, pero el viernes ya aparecieron señales de avería en la prensa. Alejo tenía un ánimo completamente diferente. Después del desayuno, recogió algunas de sus cosas, las cargó en el coche y se las llevó a su nueva vivienda. Luego fue al trabajo. Para su sorpresa, estaba allí el director general. Alejo decidió aprovechar la ocasión y presentó su dimisión. Sucedió algo imprevisto. La prensa, que se había puesto en marcha para una prueba, se averió por completo. Inmediatamente culparon a Alejo. Cuando comenzó el escándalo, Alejo fue a ver al director, y sin escucharle, dejó la solicitud de renuncia sobre la mesa. El director leyó los documentos y comprendió que la renuncia no se debía al problema con la prensa. Sabía lo que había sucedido en la fiesta,
pero ya no tenía importancia. Alejo insistió en su decisión de marcharse y manifestó su negativa a seguir trabajando con Arcadio. El director le recordó la nota informativa. Le aseguró que la prensa estaría reparada para ese día, pero al mismo tiempo le advirtió que se arriesgaba a perder un buen trabajo, ya que no lo volverían a contratar. El director firmó la solicitud y le informó que debía entregarla al departamento de personal el lunes y que recibiría su libreta laboral de su esposa, mientras que la contabilidad se encargaría del pago. Luego, como especialista, el director le preguntó cuánto tiempo creía que tardaría en repararse la prensa. Alejo respondió que probablemente 2 semanas y añadió que seguiría el proceso. El ingeniero jefe aseguró que la puesta en marcha se realizaría el lunes. Alejo fue a su apartamento, revisó lo que necesitaba para vivir y lo puso en orden. Pronto, el apartamento estuvo listo para ser habitado. Fue al supermercado, compró comida y bebida, dejó todo en el apartamento y fue a un bar de cervezas que solía frecuentar. Se quedó allí hasta las 10 de la noche y luego regresó tranquilamente a casa, donde le esperaba Ana. Ella no se encontraba a gusto. Según sus cálculos, hacía mucho tiempo que debería haber regresado. Había puesto la mesa y una botella. Le esperaba para cenar, pero él no había llegado. Ahora estaba sentada junto a la ventana. Había dejado de llamar. Sabía que no contestaría. Finalmente vio a Alejo acercándose. Tras desvestirse, fue a su habitación. Ana le preguntó si podían hablar. Alejo respondió que sí, pero no ese día, porque no estaba preparado. No sabía cuándo estaría listo para hablar, quizás nunca, y añadió que ahora quería dormir. Ana le preguntó dónde había estado. Alejo, con una expresión de disgusto, respondió que no le incumbía, recordándole que aún era su esposa. Ana, con tono de resentimiento, comentó que probablemente él la consideraba una grosera y que a él le gustaban las personas educadas, declarando a continuación que ella misma era una mujer del campo. Propuso hablar de ello al día siguiente. Alejo reiteró que su decisión de dejar su casa seguía en pie. Al día siguiente, Ana, temiendo que Alejo se fuera de nuevo, se levantó temprano y fue a la cocina a preparar el desayuno. Miró por la ventana. No había coche. Razonó. Había llegado borracho la noche anterior. Obviamente había estado arreglando la prensa, y el coche estaba estacionado en el aparcamiento de la empresa. Cerca del mediodía, Alejo salió de la habitación, vestido con ropa de casa. Ana lo invitó a la cocina e inmediatamente le preguntó si se había pasado de copas la noche anterior. Él respondió que simplemente había decidido dormir. Explicó lo del coche y dijo que lo traería más tarde. Le entró el deseo de hablar de lo sucedido el viernes. Sin embargo, no vio la necesidad de discutir, afirmando que ya lo había dicho todo, e insistió en que dejara de hablar con Arcadio, mencionando que se reían de ellos en el trabajo. Ana respondió que su relación era puramente profesional, pero eso no lo convenció, y él dijo que necesitaba lavarse la cara. Alejo se fue al baño, donde estuvo un rato lavándose y arreglándose. Luego volvió a su habitación, preparándose para salir. Ana le preguntó si iba a desayunar, a lo que él respondió que no pensaba desayunar, utilizando la famosa frase sobre la comida. Dijo que ella debería desayunar sola y que almorzaría con un amigo, y añadió que la cena no era para él. Después de eso, Alejo se fue. Llegó en autobús a la empresa, donde aún figuraba, pero en realidad no trabajaba. Cogió el coche. Por el camino se paró en una cafetería para almorzar. Regresó a su apartamento, encendió el portátil y empezó a buscar ofertas de trabajo para ingeniero hidráulico. De todos modos, su especialidad era más amplia. Como ingeniero, podía trabajar en diferentes empresas, laboratorios, construcción, agricultura, centros de investigación, empresas de proyectos. Lo importante era tener formación de ingeniero. Seleccionó varias empresas que necesitaban especialistas con su formación y que estaban cerca de su nueva vivienda. Sentía que la ruptura con Ana era inevitable. Además, tenía en su poder la solicitud de dimisión firmada. Por la noche, Alejo volvió tarde, no cenó,
y al pasar por la habitación donde dormía Ana, le advirtió que se retrasaría a la mañana siguiente. La relación con su esposa se había enfriado definitivamente. Ella no le dijo nada, simplemente porque no sabía qué decir. El lunes, al despertarse temprano, Ana se lavó la cara, se arregló y corrió a coger el autobús. Alejo se despertó después de que ella se marchara, llamó a varias empresas y le dieron cita para una entrevista. Después, sin prisas, arrancó el coche, fue a una cafetería abierta las 24 horas a desayunar y se fue a presentar su renuncia. Alejo entró en el departamento de personal, extendió a Ana la solicitud firmada por el director y preguntó por su libreta laboral. Ana exclamó que estaba loco por renunciar. Alejo explicó que lo hacía para no interferir en su romance con Arcadio y añadió que regresaría en 2 horas. Al salir del despacho, se encontró con el ingeniero jefe. Alejo preguntó si la prensa ya estaba funcionando. El ingeniero jefe respondió que habían comenzado el desmontaje y que se estaban encontrando con dificultades. Alejo comentó que, probablemente, no podrían terminar el trabajo antes de 2 semanas, y añadió que había que agradecerle eso a Arcadio, quien había ordenado no realizar el mantenimiento preventivo de la prensa por motivos de rentabilidad. Para concluir, recomendó leer su informe, donde todo estaba detallado. Alejo se dirigió a una entrevista de trabajo en una empresa sólida para el puesto de ingeniero. En la oficina, el trabajo hervía. Todos los empleados estaban ocupados. La secretaria llevó a Alejo a la oficina del director. La conversación fue larga. Finalmente, el director confesó que se había puesto en contacto con el anterior empleador de Alejo y había recibido comentarios desfavorables. El director le preguntó cómo explicaría eso. Alejo explicó que en su anterior trabajo se había averiado un equipo importante, paralizando todo el proceso de trabajo. La causa de la avería fue la renuncia a las tareas de mantenimiento preventivo, decisión tomada por el subdirector de producción. Alejo había advertido sobre las posibles consecuencias en un informe dirigido al director general, pero no le habían hecho caso. Todos estaban obsesionados con conseguir una prima mayor. La reparación del equipo tardaría al menos 2 semanas si todo salía bien, y si no, habría que cambiarlo, lo que llevaría mínimo un par de meses. Alejo no pudo determinar con exactitud la naturaleza del daño. El director le preguntó la marca del equipo. Alejo la nombró, un complejo equipo automatizado de alta potencia. El director comentó el alto coste del equipo. Alejo fue contratado. Al salir del despacho, Alejo observó a varios empleados deambulando sin rumbo por los pasillos. Preguntó al director qué ocurría, y éste respondió que se encargaría de ello. Alejo recogió su libreta laboral de su anterior trabajo, sin decir nada a Ana. En el aparcamiento se encontró con Kira, amiga de Ana, quien le pidió que la llevara a casa. Tenía un problema con la fontanería. En el coche, Kira comenzó a hablar sobre la relación de Ana y Alejo. Contó que en la oficina todos estaban hablando del comportamiento de Ana en la fiesta de empresa. Ana le había dicho a Kira que habían discutido, pero que Alejo la quería y la perdonaría. Kira añadió que Ana parecía haber dejado de coquetear con Arcadio. Alejo expresó sus dudas al respecto. Kira contó que Arcadio había conseguido entradas para una obra de teatro e invitó a Ana. Alejo dijo que ese día se iría a casa de sus padres. Kira explicó su interés en la situación porque Ana la había perjudicado en el pasado, lo que provocó su divorcio. Alejo llevó a Kira a su casa y la ayudó con la fontanería. Fue a la empresa de gestión. Por la tarde, Alejo regresó a casa. Ana se enteró de su despido y le preguntó por qué no se lo había dicho. Alejo le recordó que ella no estaba obligada a darle explicaciones. El director le había pedido que regresara al trabajo, pero Alejo propuso convocar una licitación para la compra de un nuevo equipo. Le comunicó a Ana que ya tenía un nuevo empleo y que sus padres estarían de paso por la ciudad el viernes. Ana dijo que ya había planeado ir al teatro con Kira. Alejo le recordó que había prometido recibir a sus padres, pero Ana respondió que ya había comprado las entradas. Alejo consideraba importante ver a sus padres, pero Ana prefirió no cancelar su compromiso con Kira. El viernes, Alejo recogió a sus padres en la estación y los acompañó al tren. Al regresar a casa, hizo las maletas con el resto de sus cosas.
Al llegar a su apartamento, Alejo se cambió de ropa, tomó algunas cosas y se fue. Ana, mientras tanto, disfrutaba de la obra de teatro. Después de la obra, Arcadio la acompañó a casa. Cerca de casa se besaron. Arcadio fue a la parada de autobús, donde alguien lo golpeó brutalmente. Alejo no había previsto consecuencias tan graves. Ana regresó a casa. Recibió una llamada de la esposa de Arcadio, quien le contó que lo habían llevado al hospital. Dijo que había visto fotos de Ana y Arcadio en el teatro. Ana se fue a dormir. A la mañana siguiente, el despertador la despertó. Recordó la conversación con la esposa de Arcadio. El lunes, por si acaso, Ana llevó mucho dinero. Llamó a Alejo. Él respondió que sabía de la paliza a Arcadio y que creía que él mismo tenía la culpa. Alejo dijo que se había separado de Ana porque ella había elegido su propio camino. Dijo que Ana no se había interesado por sus deseos y que por primera vez había ido al teatro con otro hombre. Añadió que no quería volver a hablar con Ana. Alejo bloqueó el número de Ana, pero Kira lo llamó para contarle que la esposa de Arcadio había golpeado a Ana en la oficina y que Ana había ingresado en el hospital. También mencionó que la policía estaba buscando a Alejo. Mientras tanto, Alejo comenzó su nuevo trabajo, inspeccionó las instalaciones y conoció al ingeniero jefe. Más tarde, Víctor, un amigo de Alejo, visitó a Alejo para hablar de la situación con Arcadio y lo invitó a su cumpleaños. Y Alejo decidió comprar regalos tanto para Víctor como para su hermana Victoria. Mientras tanto, Kira informó de que el director general planeaba despedir a Arcadio y Ana. Toda la situación adquirió nuevos matices y Alejo sintió la necesidad de aclararlo todo. Alejo pasó el jueves y el viernes con su rutina normal, pero el sábado por la mañana decidió visitar a Víctor. Fue al mercado y compró un ramo de flores para Victoria. Alrededor de las 2 de la tarde, Kira lo llamó y le contó que estaba en el campo, en casa de sus padres. Mientras tanto, ella notó que Ana intentaba contactarlo constantemente, pero aparentemente Alejo había bloqueado su número. Ana estaba hospitalizada con heridas, pero se negaba a presentar una denuncia. Quería ver a Alejo. Él respondió que estaba muy ocupado y que no podía verla ese día. Kira sugirió que Ana visitara a Arcadio, quien ya había recuperado el conocimiento y había empezado a comer. Sin embargo, Kira intentó convencer a Alejo para que llamara a Ana y la tranquilizara, pero él se mantuvo firme. Alejo le recordó a Kira que Ana había destruido su matrimonio. Sin embargo, Kira insistió en que Ana se arrepentía y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para solucionar la situación. Pero Alejo no estaba de acuerdo. Ana creía que su relación podía recuperarse, aunque Alejo pensaba lo contrario. Creía que Ana había cambiado, se había vuelto astuta, y se culpaba a sí mismo por ello. Kira conocía un secreto sobre el gerente, quien, cuando estudiaba con Alejo, había elegido una carrera diferente. Después de hablar con Kira, Alejo decidió llamar a Ana. Ella respondió rápidamente y dijo que Kira le había pedido que la visitara en el hospital. Alejo le preguntó en qué sala estaba, y al saber que Ana estaba en cirugía, y también al enterarse de la visita de la esposa de Arcadio, sacó sus conclusiones. Alejo aseguró a Ana que no estaba involucrado en la situación con Arcadio. Ella preguntó si iría a verla ese día, pero él se negó, alegando otros planes y la ausencia de un lugar para ella en su vida. Mientras tanto, le recordó que ya la había advertido de eso. Alejo se dirigió a la dirección que le había dado Víctor. El lugar estaba cerca, y llegó a tiempo. Víctor abrió la puerta y se sorprendió al ver las flores. Alejo explicó que eran para Victoria, que también cumplía años. Víctor lo invitó a pasar, donde ya había una mesa preparada para la celebración. En la mesa estaban los padres de Víctor, su esposa y Victoria. A Alejo le ofrecieron un brindis por su retraso, aunque no se había retrasado. Felicitó a Víctor y Victoria por su cumpleaños y les regaló los presentes, sorprendiendo a Victoria. Víctor, al recibir un teléfono moderno, bromeó diciendo que pronto se lo quitarían sus hijos. Al parecer, los hijos estaban en el apartamento de Victoria. Ella contó que había cambiado de trabajo y que ahora trabajaba como médico de cabecera en un ambulatorio.
Mientras tanto, estuvieron mucho tiempo sentados a la mesa, recordando su infancia, sus estudios y su trabajo. Alejo se enteró de que Victoria había estudiado mucho tiempo. Se iba a casar, pero su prometido la engañó, y desde entonces vive sola. Llegó a esa ciudad por distribución y obtuvo un apartamento de 2 habitaciones. Víctor se trasladó más tarde y se instaló cerca de su hermana, mientras que sus padres también vivían cerca. Alejo estaba fascinado por Victoria, y ella también se fijó en él. Sin embargo, recordando su experiencia con Ana, Alejo decidió no precipitarse. De todos modos, invitó a Víctor, a su esposa y a Victoria a una cafetería para el viernes siguiente. Víctor propuso reunirse en su casa, pero Victoria insistió en una cafetería. El domingo, Alejo se despertó temprano, desayunó y se dirigió al hospital a ver a Ana, llevando fruta, embutido y queso. Ana le dio las gracias, pero señaló que no tenía que haber traído nada. Quería hablar con Alejo sobre sus pensamientos. Al parecer, Ana creía que él ya se había vengado lo suficiente de ella y de Arcadio, y no entendía por qué estaba castigando a su empresa. Mientras tanto, Kira le contó a Ana que los fundadores estaban muy descontentos con el director general y que se estaba cuestionando su competencia. Alejo explicó que el director había sufrido por su falta de previsión, y fue él quien consiguió las entradas para el teatro, donde estaban Ana y Arcadio. Se decía que un policía había notado una marca brillante en los labios de Arcadio, dejada por el beso de Ana, y Alejo lo supuso. Ana lo negó. Alejo afirmó que estaba mintiendo cuando dijo que iba al teatro con un amigo. Normalmente, estaba al tanto de su relación con Arcadio en el trabajo, y todos los que estaban a su alrededor lo comentaban, lo que le causaba malestar. Ana declaró que estaba dispuesta a dejar su trabajo si Alejo regresaba. Sin embargo, Alejo no aceptó su sacrificio. Al parecer, ni siquiera quería dejar su trabajo, y menos aún tenía razones para hacerlo. Alejo ya no confía en Ana, y es poco probable que vuelva a confiar en ella. Los días laborales pasaron rápidamente. Durante todo ese tiempo, Alejo se dedicó por completo a su trabajo, sumergiéndose en él. Tras estudiar los mecanismos con los que trabajaba, elaboró una lista de las piezas y materiales necesarios para tener a mano y poder solucionar rápidamente cualquier problema. El viernes, al terminar la jornada laboral, ya estaba en la cafetería esperando a Víctor, a su esposa y a Victoria. La esposa de Víctor, por desgracia, no pudo acudir. Estaba ocupada con los niños, aunque según Alejo ya eran bastante mayores. Finalmente, con un ligero retraso, apareció Victoria. Casi inmediatamente llamó Víctor, se disculpó y dijo: «Alejo, no podré ir, tengo trabajo, pero si me libero, pasaré por allí hacia las 9. Estoy fuera de la ciudad». Quedaron de acuerdo. Victoria se sentó a la mesa y comentó que hacía tiempo que no iba a restaurantes ni cafeterías, pero que sí asistía regularmente al teatro. Sin embargo, no tenía a quién invitar. Pronto habría un estreno, y propuso ir juntos. Ella conseguiría las entradas, ya que la administradora era una conocida suya a la que había ayudado en un complejo asunto de trabajo. Así que el tema de las entradas estaba resuelto. El camarero trajo la carta y realizaron el pedido. Mientras esperaban el plato principal, pidieron bebidas y un aperitivo ligero. Alejo preguntó por el nuevo trabajo de Victoria. Ella explicó que no era un trabajo nuevo, sino simplemente con otras condiciones. Sin embargo, necesitaba tomar decisiones más rápido, ya que no había tiempo, los errores eran inadmisibles y, por lo general, carecía de la información necesaria, pero no le pareció interesante, así que pidió que le contara sobre su trabajo. Alejo dudó si le interesaría escuchar sobre mecanismos, pero Victoria respondió con seguridad que sus historias siempre eran fascinantes. También recordó la obra de teatro a la que no había podido asistir. Pronto comenzó la música, y Alejo invitó a Victoria a bailar. Se unieron a las parejas que estaban bailando, y la velada transcurrió tranquilamente. Alrededor de las 9 llegó Víctor. Se quedó unos minutos y se fue, explicando que su esposa estaba preparando la cena y que los niños no dormían. Víctor no los veía en todo el día y quería hablar con ellos.
Alejo y Victoria siguieron bailando, disfrutando de las bebidas que quedaban. Una semana después, Alejo y Victoria fueron al teatro. Después de la función, él volvió a invitar a Victoria a una cafetería. La semana siguiente, Ana recibió el alta. El lunes regresó a casa, dispuesta a volver al trabajo el martes. Volvió a llamar a Alejo, pero él no contestó. El martes, Ana volvió al trabajo. En la oficina estaba Kira, quien la recibió con alegría. Le contó que había muchos despidos y que ella también planeaba renunciar. Mientras tanto, Kira explicó que había hecho las paces con su marido y que planeaba mudarse con él a una ciudad grande donde había trabajo en su especialidad. En cuanto al jefe del departamento, guardaba silencio, entregando sus asuntos al nuevo jefe, quien declaró que no retendría a nadie. Sin embargo, Kira sabía que estaban despidiendo al equipo de su marido, que se había ido con él. El especialista principal estaba entregando sus asuntos al adjunto, pero éste no quería aceptarlos y también planeaba renunciar. En resumen, la situación laboral era difícil. La situación se complicaba aún más con el despido de Arcadio, quien, según Kira, sería despedido inmediatamente después de su baja por enfermedad. Kira, sin embargo, no sabía qué le esperaba a ella. No le habían comentado nada sobre su despido, lo que aumentaba su tensión. Recordó su encuentro con Alejo, quien la había visitado y le había dicho que no creía en sus esperanzas de recuperar la relación. Pero, al parecer, aún albergaba esperanza, aunque ella misma no entendía por qué había ido al teatro, sabiendo que no podría pasar desapercibida con Arcadio. Kira reconoció que se encontraba en una situación complicada. Sin embargo, aconsejó a la otra protagonista que aceptara el departamento, evitando la sala de recepción donde trabajaba la nueva empleada. Kira percibía este cambio en su vida como un paso más a través de la incertidumbre y el cambio. Pasó una semana, y Alejo y Victoria fueron a escuchar una ópera. Alejo estaba encantado con lo que vio y escuchó, y la belleza de Victoria le cautivó especialmente. Comprendió con tristeza que nunca había amado a Ana, ni ella a él. Simplemente se habían acostumbrado el uno al otro. Ana se enteró de que Alejo había ido al teatro. Conocidos le contaron que lo habían visto con una mujer hermosa en el estreno de Juno y Abos. Estaban sentados en las primeras filas y en el intermedio hablaron animadamente. Al finalizar la obra, Alejo se fue en la misma dirección que ella. Por mucho que lo intentó Ana, no pudo averiguar con quién estaba Alejo en el teatro. Nadie la reconoció, o simplemente nadie quiso contárselo. Había mucho frío en la calle, pero él tenía que reparar un equipo averiado en la planta baja, donde había una fuerte corriente de aire. Finalmente lo logró, y todo funcionó correctamente, pero el resultado de la reparación fue un fuerte resfriado. A la mañana siguiente, solo tuvo fuerzas para vestirse con dificultad. Después llamó a un médico a domicilio. Todos pensaron que era una indisposición leve. Sin embargo, abrió la puerta y luego se acostó en el sofá. El médico llegó cerca del mediodía, y era Victoria. Entró, se lavó las manos y luego despertó a Alejo. Al despertar, sonrió y vio a Victoria. Al parecer, ella había acudido a su llamada, ya que era su médico de cabecera. Después de examinarlo, observó que Alejo tenía un fuerte resfriado. Victoria le recetó medicamentos, incluyendo inyecciones, y dijo que se las pondría ella misma. Mientras tanto, añadió que aún tenía 2 visitas más, y le aconsejó que durmiera un poco. Él preguntó por la segunda llave de la puerta de entrada, a lo que ella respondió que estaban en el llavero junto a la puerta. Victoria aclaró que no se iba, así que podía cogerlas. Por la tarde, Victoria fue a casa de Alejo para comprobarle la temperatura. La temperatura no bajaba, y Alejo no se dio cuenta de su llegada. Preparó la jeringuilla para la inyección, y cuando él se despertó, le puso la inyección inmediatamente y le dio las pastillas, diciéndole que se las tomara. Le preguntó cuánto tiempo hacía que no la veía, a lo que Alejo respondió que no le importaría que Victoria cenara con él. Sin embargo, ella comentó que él aún no había cumplido su petición de quitarse la ropa de abrigo. Alejo explicó que se había vuelto a dormir después de que ella se fuera y le ofreció que se quedara con el sofá.
Pronto, con dificultad, se desvistió y se fue al dormitorio, donde se metió bajo las mantas. Victoria entró detrás, trayendo té caliente con miel y limón, recordándole que lo bebiera mientras estaba caliente. Alejo, riendo, preguntó por el motivo de liberar el sofá, y Victoria explicó que iba a dormir allí, ya que tenía que ponerle un par de inyecciones más antes de dormir. Prometió que después cenarían. Al cabo de unos 40 minutos, Alejo, entre sueños, escuchó a Victoria preparando la mesa junto a su cama. Lo llamó en voz baja, y Alejo se sentó con dificultad. Se sorprendió de que hubiera podido preparar tanto, a lo que Victoria respondió que simplemente había calentado los alimentos que había comprado. Sin embargo, cuando mencionó el vino, Victoria le recordó con firmeza que tenía que cenar rápidamente, tomar las pastillas e irse a dormir. Al día siguiente, cuando Victoria no estaba, Alejo recibió una llamada de Kira, quien le contó que Ana estaba enfadada. Le dijo que le habían contado a Ana que Alejo había estado en el teatro con una mujer muy hermosa en el estreno. Al parecer, los amigos de Ana habían desaparecido, y ahora estaba sola. Kira también expresó que Alejo debería consolar a Ana, pero él explicó que había renunciado a su trabajo y se había ido de casa. Alejo solo se comunicaba con Ana por teléfono, pero ella solo gritaba por el teléfono, afirmando que nadie la entendía. Sin embargo, Alejo compartió sus pensamientos sobre la preparación de los papeles del divorcio. Cree que si en la relación no hubo alegría, la separación no causará tristeza. Al mismo tiempo, expresó que Ana podría volverse loca por esto. Sin embargo, no entiende qué esperaba. En su opinión, él solo era una fuente de ingresos para ella, y le gustaba que él no se diera cuenta de sus actos, pero cuando empezó a darse cuenta, todo cambió. Mientras tanto, Kira comentó que Ana culpaba a Alejo de todo, a lo que Alejo recordó el teatro al que fue Ana y que eran sus problemas. Se opuso a que fuera al teatro y se lo había comunicado. Al mismo tiempo, estaba dispuesto a ir con ella, pero su candidatura ni siquiera se consideró y no se le ofreció nada. Así, la discusión sobre su relación y sus desacuerdos continuó, pero una cosa estaba clara: la situación seguía empeorando. La relación entre Victoria y Alejo se profundizó. Ella llegó, como siempre, y descubrió que Alejo había puesto la mesa, preparando una cena maravillosa. Sobre la mesa había una botella de vino. Alejo dijo que se sentía mejor gracias a su cuidado, pero le pidió que no cerrara la baja por enfermedad, ya que necesitaba un día más para recuperarse. Esa noche se quedaron hasta muy tarde, y Victoria se quedó por primera vez en el dormitorio de Alejo. A la mañana siguiente, Alejo preguntó cómo procederían, si se mudarían a casa de ella o si se quedarían allí. Victoria respondió con una pregunta sobre las razones de esa decisión. Luego Alejo le entregó un anillo y le propuso matrimonio. Victoria, sorprendida, preguntó cómo era posible, ya que él estaba casado. Sin embargo, Alejo respondió que ese día presentaría la solicitud de divorcio y que por eso necesitaba ese día. Victoria aceptó y dijo que después del almuerzo podía ir y ella le daría el alta médica. El día transcurrió de forma variada. Por la mañana, Alejo visitó a un especialista al que encargó la preparación de los documentos necesarios. Todo se hizo a tiempo. Luego, después de pagar todos los gastos, se dirigió a la institución. Después del almuerzo, ya estaba en el ambulatorio. Encontró rápidamente a Victoria. Estaba sentada en su despacho. Frente a ella había un médico que le estaba explicando algo. Al ver a Alejo, Victoria dijo que tenía que poner un sello, y luego irían a casa juntos. Salió del despacho. El médico también se iba, pero Alejo lo detuvo. Le contó que alguien había intentado hacerle daño y que ahora se encontraba en estado grave. Al parecer, la situación en ese lugar no era segura. Por eso tenía que acompañar a Victoria al trabajo y de regreso. Alejo y Ana se divorciaron 3 meses después. Ella no podía creer que, según ella, sin haber hecho nada malo, hubiera perdido a su familia. La relación con Kira se rompió, ya que Kira declaró directamente que su marido se oponía a que se relacionara con Ana.
Como resultado, Alejo y Victoria se casaron 6 meses después, cuando las pasiones se habían calmado un poco. Empezaron a vivir en casa de Alejo, aunque consideraban la posibilidad de cambiar 2 apartamentos por uno de 3 habitaciones. Ana se quedó en su trabajo, donde casi todo el personal había cambiado. Con el tiempo, conoció a un nuevo compañero que acababa de incorporarse a la empresa. Sin embargo, resultó ser muy celoso y causaba problemas por cualquier motivo. Un día, debido a una tardanza después del trabajo, él la hirió. Al despertar, se dirigió a las autoridades competentes y presentó una denuncia. Durante la investigación, rompió con él. Mientras tanto, Arcadio, tras su baja por enfermedad, renunció y abandonó la ciudad. Al parecer, su destino quedó desconocido. Sin embargo, circulaban rumores de que en una ciudad cercana, en una cafetería, un hombre había resultado herido, quien había estado haciendo insinuaciones a una mujer. Los presentes afirmaron que no habían visto nada.